es mal punto de partida lo que Felipe Solá me está contando en este momento. ¿Puede repetirlo, Felipe? Decía que un sacerdote jesuita, que además, lo raro es que se recibió en ciencias políticas, de doctor en ciencias políticas en California, en Berkeley, y hizo su tesis de doctorado que se llama Los Intendentes del Conurbano. Es decir, explica qué es el conurbano bonaerense, hace unos 6, 7 años de esto más o menos, qué es el conurbano bonaerense, qué son los intendentes. En ese momento había más intendentes de largo plazo, y habla de la pobreza, de la droga, de la política del conurbano, y es muy interesante porque hace una fuerte crítica a los intendentes y una fuerte defensa también de lo que significa ser intendente del conurbano. Y, es decir, no mira de un solo lugar las cosas. Y habló hoy en la reunión de IDEA, en el coloquio de IDEA en Mar del Plata, y le tocó hablar a él en un panel en el que yo no estaba, pero lo leí. Estaba la ministra de Desarrollo Social, Stanley. Y él dijo, en la Argentina no hay un 32% de pobres porque hay gente que gana 10.000 pesos por mes, y entonces está fuera de la consideración de ser pobre para el INDEC, pero vive en condiciones muy inferiores a las normales por la ausencia del Estado, ¿no? Es decir, vive en condiciones de inseguridad, de barro, de vivienda, digamos, sin agua potable o sin cloacas. Supongamos que tiene agua potable pero no tiene cloacas, no tiene agua corriente, compra gas envasado, ¿no es cierto?, más caro, tiene que hacer largos trechos para llegar a un colectivo y no tiene refugios. Lo mismo cuando lleva a un chiquito al colegio, recibe una educación inferior a la que reciben la otra mitad de la Argentina, etcétera, etcétera. Y comparó dijo cuántos meses de, no sé si de un plan de trabajo, de cooperativa de trabajo, de Argentina Trabaja, que son 3.000 y pico de pesos, cuántos meses equivale una cartera de Louis Vuitton o una corbata de Hermès, y dijo, vale tantos meses de cooperativa de trabajo, tal cosa y tal otra. Después dijo, una camisa de sacerdote vale 2, 3 meses. Y les dijo, le puso el ejemplo, dijo que sin una revolución mental en los empresarios argentinos, Argentina tiene un destino muy feo, muy malo, con este nivel de pobreza. Y puso el ejemplo de Alemania Occidental, que compró a Alemania Oriental cuando se derrumbó el muro, poco después, hace 25 años, 26 años, y puso, bueno, les hizo pagar a los alemanes occidentales tal decisión, para que los orientales y los occidentales tendieran a ser parecidos e iguales, porque no estaban así al principio, y hoy es una cosa así. Y dijo que también que los políticos, entre los que me incluyo, no me saco el sayo, así es la Argentina, y para mí es un tema fundamental, solucionamos o solucionan, como quieran, con planes, la coyuntura. Y entonces dijo, yo vuelo, a partir de que se amplió la Argentina Trabaja, hace 6, 7, 8 años, yo empecé a oler asado en la villa, porque él vivía en la villa mucho tiempo, pero no vi salir de su condición a mucha gente. Y dice que si no planteamos el futuro en serio, dentro de 20 años en un coloquio de ideas se va a seguir hablando de la pobreza. Pero él tendría que plantear que hay que salir del capitalismo. En realidad del hipercapitalismo, tal vez no de un capitalismo regulado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir teniendo empresarios que generen empleo, necesitamos eso. No podemos solucionar todo reemplazando el capitalismo por el cooperativismo, por ejemplo. Pero sí, digamos, primero el capitalismo financiero, segundo el hipercapitalismo que necesita bajar los salarios la excusa para poder exportar, o vamos a venir a Argentina si los salarios son más bajos. Yo creo que la apuesta a un capitalismo que necesita bajar salarios es una apuesta lamentable, ¿no? Entonces, y la idea de que hay una sola salida, Víctor Hugo, la idea de que, mira, hay que estar en el cuadro de honor, es decir, tener salarios bajos en dólares, tener un tipo de cambio bastante alto, muy alto, para que el que invierta pueda exportar muy rentable y pueda mandar divisas. Digamos, disminuir el tema de la voluntad de que las cosas se hagan en la Argentina importando, ¿no es cierto?
importando, digamos, maquinaria que a lo mejor, esperando un poco más, en la Argentina se puede hacer, maquinaria más sofisticada. Ahora estamos en eso, Bueno. Estamos en esa actitud. Estamos en esa actitud como si fuera la única salida. Y no existe cuadro de honor en el mundo. No hay un cuadro de honor en que los empresarios vengan y digan, este país, el gobierno piensa como nosotros, vamos allí. No, pero hay un hacen cuadro sus de honor que cuentas. fija el Fondo Monetario Internacional o los Estados Unidos, y la Argentina cree que en este momento está en el cuadro de honor. No la Argentina, el gobierno actual cree que está en el cuadro de honor. Verdaderamente se cree los elogios del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que de fondo, una inversión de fondo, de riesgo, yo invierto a 20, 30 años en un país, lo que voy a mirar más que el nivel del salario es qué grado de estabilidad política y social tiene ese país. Eso es lo que me va a ¿Y cómo vamos a mirar eso a futuro, por ejemplo, Felipe? La deuda que se está contrayendo es terrible, ya hemos vivido esa experiencia, ya hemos tenido de eso, de no Sí. poder presupuestar nada porque hay que pagar los intereses de la deuda que se está en estos momentos asumiendo es pavorosa ya, se hace el doble. Nosotros calculamos para al llegar a fin de año un endeudamiento adicional. Había poco endeudamiento, pero un endeudamiento adicional de 32.000 millones de dólares. Ahí está el pago de los holdouts. Metemos ahí adentro también el pago sin chistar de esos 5.000 millones de dólares, 75.000 millones de pesos en enero, a los tipos que habían comprado dólar a 10 y lo vendieron a 15, a 14. Que yo creo que no es un tema delictivo, sino una mala praxis, pero lo que había que hacer es darles un bono a largo plazo. Y no Yo pagarles. creo que es un tema delictivo del actual gobierno, pero eso es un... No, yo creo que fueron los dos gobiernos y por lo tanto Un gobierno mala toma una praxis de los decisión, dos. el que decide quién gana y son ellos los que ganan, es el actual gobierno. Podemos discutir un rato, pero para no aburrir a la gente, digamos, los pagaron sin chistar, que eso es lo duro. ¿Cómo vas a pagar 75.000 millones de pesos sin Y Bonadío, chistar? que lo permitió, dijo, debe haber un delito. Estaba investigando un delito, pero lo mismo dijo, Sí, pague. en realidad le preguntaron a Bonadío, le preguntó al presidente del Banco Central si pagaba o no esos dólares a los no sé si decía argentinos o quiénes, pero la mayoría creo que son argentinos, que compraron dólares a 10, que además no le avisaron a todo el mundo, ¿no? Víctor Hugo no le avisaron a Juan Pérez. Le vendemos a 10 y miren que el dólar va... la gente que está ocupada en sus cosas no puede defenderse de esa manera. Yo creo que ahí debió crearse un bono a largo plazo para los tipos que tenían que cobrar esos dos. Pero si esa bastaba ganancia. con que 3 meses demorasen en levantar el cepo y el dólar a futuro ya no corría. Otra cosa hubiera sido mandar una ley, el momento antes de pagarles, que estableciera ganancias para esa ganancia. Es decir, pago de ganancias para esa ganancia y sustraerles el 33% de esa ganancia. Pero con la deuda en general, Felipe, ¿cómo convive con eso? Por la experiencia, usted ha gobernado, usted sabe cuándo una provincia se endeuda, si esto es conveniente a largo plazo, el país está contrayendo una deuda. ¿Qué se puede presupuestar después cuando haya que pagar los intereses de la deuda? Las provincias en su conjunto están pidiendo permiso para endeudarse alrededor de 6.000 millones de dólares adicionales a los que ya tienen. ¿No? Dentro de esos 32.000 pongo la deuda externa, digamos, el endeudamiento privado de este año y pongo también el endeudamiento de las provincias, más el pago de los holdouts, más plata que ha tomado el gobierno o el Estado argentino. Yo creo que... Si el Estado Nacional le diera el dinero, no se endeudarían. Debemos reflexionar sobre qué es volver a los mercados. La idea de volver a los mercados no es... Uno puede pensar, volvemos a los mercados para tratar de vender trabajo argentino, ciencia argentina, productos argentinos, tecnología. No, es volver a los mercados significa volver a endeudarse. Volver a ser atractivo para los mercados financieros. Esa es la verdad. Es decir, se oculta detrás de la idea de volver a los mercados. Entonces, como Argentina es atractiva, entonces Argentina es un país al que hay que elogiarlo mucho. ¿Por qué? Porque conviene prestarle plata y sacarle el jugo. Esta es la verdadera idea de volver a los mercados. Yo no digo que Argentina no deba tener algo de deuda externa, no. Pero debería ser muy claro para qué es. ¿Por qué la gente que puede ganar a lo mejor 8.000 pesos, 9.000 pesos, mucha de esa gente, el sacerdote que mencioné, dice es pobre? Porque no está el Estado. ¿Por qué? Porque son muy malos los servicios de salud en los hospitales en general, porque la educación la tenemos muy atrasada, en calidad sobre todo, pero también en infraestructura, porque la infraestructura es muy mala, ¿no es cierto? Porque el Estado no está ahí diciéndole a la gente me ocupo de ustedes, cosa que haría modificar la conducta de muchas personas, que se sienten totalmente abandonadas y eso también le baja su propia autoestima.
Ni que hablar en el tema seguridad y droga. Ni que hablar, porque a veces el único tipo que hace algún bien por el barrio es el tranza. Es el tranza, porque el tranza no es un tipo con bigotes y el estilo de un colombiano de telenovela. El tranza es un chico más que tiene una moto un poco mejor y buenas zapatillas y la madre le cambió el techo a la casa y hace algunos favores. Y bueno, algunos lo ven como alguien terrible. ¿Y cómo hacer para que no. este gobierno, que es un Estado que se ausenta, que se va, que se separa de la gente, que la abandona, en todo sentido? Bueno, este es un criterio mío, puede asumir una parte de lo que estoy diciendo, Felipe. ¿Cómo hacer para que el Estado esté presente si el propósito es alejarse? Como Estado que favorece a los más vulnerables, que se ocupa de los más vulnerables. A mí me parece que un camino posible es metodológico y es, por ejemplo, en seguridad y en el problema de drogas, de adicciones, de pibes de los barrios, de Paco, etcétera, siempre es bueno que agarren un tipo de los grandes en un country, desde luego, pero al día siguiente se vende la misma cantidad de Paco. Lo que hay que hacer es fortalecer a la gente y para eso el Estado debe organizar los foros de seguridad en todos lados. Hay una ley en la provincia de Buenos Aires que la hicimos con Arañán hace mucho y la cumplimos y de ahí venía mucha información, la gente se empezó a sentir más respetada, más respetada por el Estado, a juntar en serio, a ir perdiendo el miedo. Y las redes, hoy hay que hacer redes, lo dice en Laudato Si el Papa Francisco, dice, no es individualmente como se trabaja hoy en redes para solucionar problemas. Usted está en una red. Yo estoy en una red que se llama Red de Confianza, que por ahora es una red de políticos, intelectuales y sindicalistas, gremialistas, que tomó a Laudato Si como, digamos, el tema central a discutir en el mundo y en la Argentina de hoy, como la guía central para discutir. Y obviamente lo primero que aparece ahí es la llamada cultura del encuentro, que es el otro existe, el otro es distinto que yo, el otro tiene el mismo derecho que yo, aunque haya nacido mucho más pobre, aunque sea muy distinto a mí, aunque sus costumbres sean distintas, e incluso aunque sea más incapaz. Es decir, derriba la meritocracia. Derriba la meritocracia. Si es incapaz, porque fue peor educado, porque no tuvo educación, lo que tenemos que hacer es ayudarlo porque es una persona igual que nosotros. Y lo trascendente que es un hombre, que es una persona. Lo trascendente no es si es útil o no es útil. Es lamentable que se eche mano a la meritocracia, pero lean a Francisco y le va a decir, no, ocúpense de él, no solamente porque trabaja bien o mal, o puede ganar más o menos plata, ocúpense de él porque es una persona. Dentro de un ratito estaré saludando a Gustavo Silvestre, lo he visto muchas veces en el programa, y han padecido, él y otro colega, Federico, han padecido un hackeo. ¿Usted ha hecho algo, ha movido algo al respecto? Me interesaría saberlo y sobre todo qué espera de esa investigación. Sí, con nosotros en el Frente Renovador está Cecilia Moró, que fue la que rápidamente nos pidió que la acompañáramos en la presentación de un pedido de informes, que es lo que puede hacer un legislador, y la acompañamos muchos diputados del Frente Renovador. Seguramente hay otros pedidos de informes de otros bloques. El principal tema acá es, primero, nosotros pensamos que la AFI, la heredera de la CIDE, la Agencia Federal de Investigaciones, está manejada por gente que no tiene la capacidad profesional ni siquiera la identidad moral para manejarla y que no debió ser nombrada. Y no es que el presidente tenga derecho a nombrar a gente de su confianza ahí. Tiene menos derecho porque tiene que pasar por el Senado según la Constitución. Si tiene que pasar por el Senado, quiere decir que mi derecho está limitado por la capacidad. Pero el Senado le votó a dos manos eso, a pesar de las protestas de varios. En segundo lugar... ¿Ustedes también? ¿Eh? No, es el Senado solamente el que opina sobre eso. Nosotros protestamos en su momento. Solo 3 votos en contra en el recinto. Muchísimas abstenciones en el Senado. Hay que pensar en esas cosas. Y lo otro que quiero decir es, ¿el hackeo es un hackeo del Estado o es un hackeo de servicios privados tercerizados, que pueden ser tercerizados por el Estado o por una CIDE paralela? Una CIDE paralela como la que se estima, por ejemplo, existe desde que hubo una pelea en la CIDE con el gobierno anterior y se separaron, digamos, los capos.
¿no? Y allí se instaló, digamos, hoy los servicios son una cuestión de tecnología. ¿Qué inseguridad le crea el ciudadano? ¿A usted le habrá pasado alguna vez que lo quieran escuchar? Inevitablemente, en los lugares de poder donde ha estado, ¿qué inseguridad que genera para el resto de los ciudadanos? Si tuviera que decirle dónde me sentiría vulnerable es en lo familiar. En lo demás, la verdad, es muy feo que a un periodista es más feo que lo hackeen porque tiene información que va a dar a conocer después, me reservada, forma parte de su, digamos, de su profesión, tener la primicia, por ejemplo. En mi opinión, digamos, los argentinos están acostumbrados a pensar que los escuchan. Sobre todo los argentinos que tienen un trabajo público, ¿no? Que tienen que son hombres públicos o mujeres públicas. La verdad, los argentinos están muy acostumbrados a pensar que nos están oyendo. Históricamente, hace bastantes años, muchos años. Ahora, ¿dónde me dolería a mí? En las cuestiones familiares. Como gobernador, ¿dónde me ha dolido a mí cuando he sido amenazado? Porque justamente hay amenazas contra la gobernadora Vidal, ha habido una serie de amenazas. Yo critiqué que la gobernadora Vidal los hiciera públicas, pero esta vez no tiene la culpa porque lo que hicieron es incendiar un juzgado federal. Entonces, mi mensaje es, en primer lugar, es increíble que lo hicieran. En segundo lugar, no creo que la gobernadora afloje, sí creo que está equivocada respecto a su política de seguridad. Creo que tiene que tener un plan de largo plazo. O sea, confío en que ella no afloje, creo que lo está haciendo mal, que tiene que hacer un plan de largo plazo. Ahora, un gobernador es amenazado muchas veces, lo que duele verdaderamente no son las amenazas clásicas, sino cuando alguien se mete con la familia, con los hijos de uno, etcétera, y también me ha ocurrido, pero no lo denuncié. Felipe, ya no fue el tiempo, Sí. ni empecé. Que sea a cuenta de otra visita. Pero muchas gracias. A usted. Muchas gracias.